Ahorita que aparezca ahí ya grabando, podemos comenzar, Lichelle. Listo. Perfecto. Ya estamos grabando. Ya habemos, bueno, 16 personas. Esperamos que se vayan uniendo algunas más durante la presentación. Pero está bien, empezamos. Antes que nada, muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí y dedicarnos esta hora que vamos a poder platicar y conocer este estudio del financiamiento colectivo en la energía solar para el sector microempresarial en México. Bienvenidos todos los que nos acompañan. Muchas gracias. Bueno, no sé si está conectado nuestro colega Daniel Rosanes. Muchas gracias, Daniel, por participar también en este webinar. Y Arno, muchas gracias por hacer la presentación de este estudio. Empezamos entonces, 26 de abril de 2022, vamos a hacer la presentación de este estudio que hemos trabajado desde el Programa de Apoyo a la Implementación de la Transición Energética, el TREM. La siguiente, por favor. Antes de empezar, voy a tomarme unos minutitos para hablar de la siguiente, de la cooperación alemana al desarrollo en México, la GIZ, para quienes no estén muy familiarizados con quiénes somos y qué es lo que hacemos. Somos una empresa federal alemana y colaboramos con el sector público, empresas, actores de la sociedad civil e instituciones científicas para contribuir al desarrollo sustentable en México, mediante una cooperación técnica que se define en estrecha coordinación entre México, entre los gobiernos de México y el gobierno de Alemania, con base en acuerdos y discusiones políticas en consultas y negociaciones intergubernamentales. Trabajamos por encargo de diferentes ministerios alemanes, como el Ministerio Federal de Medio Ambiente y Protección y Seguridad Nuclear, el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo, entre otros. La siguiente, por favor. En particular, el estudio que vamos a escuchar el día de hoy, los resultados, es un producto del programa Apoyo a la Implementación de la Transición Energética en México, el TREM, que tiene el objetivo de apoyar el fortalecimiento de las condiciones marco para la implementación de la transición energética en México. Tiene la ambición y sus logros esperados es contribuir al incremento en la participación de energías renovables, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, incrementar la eficiencia energética en distintos sectores y, derivado de la pandemia COVID, apoyar a la recuperación verde de las pymes en México. Es un proyecto que tuvo una duración de 3 años y medio. Estamos a punto ya del cierre en junio de este año, o sea, estamos ya en los últimos meses de implementación. Y el comitente de este proyecto es el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo, el BMZ. El programa tuvo 6 ejes, 6 líneas de acción, básicamente, y estamos aquí por la línea 5, o el eje 5, que es de generación descentralizada. La siguiente, por favor. Esta línea 5 tiene un objetivo de contribuir al mejoramiento de las condiciones de las condiciones de mercado para el crecimiento de la generación descentralizada de energía mediante el aprovechamiento de fuentes renovables, a través de un acompañamiento técnico para el diseño y promoción de nuevos mecanismos de financiamiento o productos financieros por parte de instituciones financieras para sistemas de generación distribuida de energías renovables. En este contexto es en donde se desarrolló el estudio que vamos a conocer el día de hoy. Y si me apoyas con la siguiente, Arno, voy a dar una pequeña introducción al porqué del estudio. El financiamiento colectivo de la energía solar para el sector microempresarial en México. Estamos hablando de las MIPYMES, micro, pequeñas y medianas empresas, las cuales representan el 99.8% de las empresas en México. Estamos hablando de 4.7 millones de empresas, de las cuales el 95% son microempresas y la mitad de ellas son personas físicas, o sea, personas empresas. Y emplean a 26 millones de personas. Estamos hablando de panaderías, zapaterías, tortillerías, tienditas, restaurantes, estéticas. Estoy segura que todos los que estamos aquí, al menos una vez al día, compramos un producto de estas empresas o adquirimos un servicio de ellas. Por lo tanto, no es muy difícil imaginarse y hablar de ellas como la columna vertebral de la economía local que sostiene el desarrollo del país. Sin embargo, y a pesar de este potencial, tienen enfrentan un conjunto de retos que no nos alcanzaría esta sesión para discutirlos, analizar sus causas, ver sus efectos,
pero se pueden agrupar desde retos operativos, retos financieros, retos de acceso al Internet y las tecnologías, retos de inclusión financiera y también retos para implementar acciones de sostenibilidad en sus empresas. Me voy a regresar al punto de la inclusión financiera y es de todos sabidos que este sector tiene grandes retos para acceder y usar plenamente los servicios financieros formales y regulados. No quiere decir que no tengan acceso a un financiamiento de otro tipo, comercial, por ejemplo. Sin embargo, el diálogo entre el sector financiero bancario tradicional y el sector de las micropymes, pues no es el más óptimo. Por un lado, se reconoce que no hay una voluntad y un apetito de las micropymes o de las pymes de acceder a financiamiento, pero esto no es gratuito, está basado en la desinformación que hay de este sector sobre los servicios financieros a los que pueden acceder. Por otro lado, el sector financiero los detecta o los percibe como de alto riesgo y por lo tanto hay una tasa de rechazo cuando alguna de estas empresas se acerca a conseguir financiamiento. Otro reto de los que mencioné que enfrentan el sector de las micropymes es la limitada capacidad de implementar acciones de sostenibilidad en sus empresas, desde bajar costos, hacer más con menos y en particular hacer más con menos energía, es decir, acciones de eficiencia energética también lo tienen en una medida limitada. Y por lo tanto estamos hablando de empresas que tienen una capacidad de acción climática local limitada porque están más ocupadas en sobrevivir que en atender su sostenibilidad. Por otro lado, y para complejizar todavía más el contexto, la pandemia COVID vino a abrir otro frente para este sector. Desde la caída de las ventas hasta el paro total de actividades por algunos meses durante el 2020, pues les puso en un momento de crisis en el que pues muchas empresas cerraron, pero afortunadamente otras empezaron a buscar nuevas posibilidades de mantenerse, crecer, es decir, buscar la resiliencia de estas empresas ante la pandemia COVID. En este contexto, los proyectos de generación distribuida a partir del modelo de negocio en tarifas no subsidiadas es una posibilidad real porque los modelos de negocio en este tipo de proyectos están más que probados, es decir, son rentables. El modelo de negocio es rentable cuando estamos hablando de tarifas no subsidiadas. Y ojo que aquí estamos hablando de tecnología solar fotovoltaica porque es el mercado más, un poco más maduro, más establecido, con una mayor disponibilidad de tecnología a nivel comercial. Pero a nivel regulatorio no es la única tecnología que está disponible. Es posible que se pudieran construir estos modelos a partir de microeólica, biogás y otras tecnologías de pequeña escala. Sin embargo, toda esta presentación y lo que vamos a ver ahora está básicamente basado en generación solar distribuida, porque ya lo dije, el mercado está un poco más elaborado, más maduro, perdón. En este sentido, el día de hoy vamos a conocer un poco de las alternativas del mecanismo de financiamiento colectivo, el crowdfunding, el cual es un mecanismo pues más o menos antiguo. Es un mecanismo que ha sido utilizado por algunos años por familias y por sociedades y hay ejemplos desde los más básicos, por ejemplo las tandas, hasta los más evolucionados y que últimamente tuvieron, o mejor dicho, en la última década tuvieron una revolución y un aceleramiento por las plataformas de tecnología de financiamiento. Sin embargo, la base es la misma. La base es la confianza en el otro que está participando en el mecanismo, conocer al otro, conocer su proyecto. Y en definitiva, estos mecanismos de financiamiento están basados en la creación o en la existencia de una comunidad con objetivos conjuntos y comunes. Es así entonces que el financiamiento colectivo para la generación solar distribuida en el sector de las micropymes abre una nueva oportunidad en donde todos ganan, en donde todos los participantes tienen un beneficio, además del económico, que es una de las cosas que vamos a poder conocer el día de hoy. Pero se tienen otros beneficios que a lo mejor no están tan cuantificados, sin embargo, es relevante mencionarlos. Por ejemplo, una autonomía a las fluctuaciones de los precios de los energéticos, acceso a tecnologías sustentables, contribución a la mitigación de gases de efecto invernadero mediante la sustitución de la energía que normalmente proviene de fuentes fósiles y reactivación de la economía porque estamos hablando de un nuevo mecanismo de financiamiento.
Y ya para terminar, y ahora sí darle la palabra a Arno para que presente los resultados, no quiero dejar de mencionar que el mecanismo tiene un potencial, o sea, el potencial del mecanismo radica en la inclusión financiera que puede proveer, en ofrecer una herramienta de resiliencia para las micropymes, contribuir a la mitigación de gases de efecto invernadero para combatir el cambio climático desde lo local y así aportando a los objetivos de desarrollo sostenible para no dejar a nadie atrás. En este contexto es donde tenemos este estudio y ahora sí te doy la palabra, Arno, para la presentación. Muchas gracias y buenos días a todos. Muchas gracias, Lishey. Y creo que ya comentaste mucho de los puntos de la presentación que vamos a retomar, pero bueno, yo soy Arno Vandenbos, yo soy consultor independiente en México desde hace 6 años. También trabajé en los temas de energía solar con la GIZ y con otros organismos estatales, privados y ONGs. Y el estudio que se hizo es un pequeño reporte que se realizó por Red Girasol, que es un operador de crowdfunding en México para la energía solar, que vamos a detallar un poquito hoy, y yo me encargué pues, de dar un poquito de contexto y presentarles los resultados el día de hoy. Entonces, lo que quiero hacer en la media hora que tengo para presentarles es hablar un poquito de la definición. Creo que Licia ya dio unos ejemplos. Luego hablar un poco de pymes y su dificultad o oportunidad en financiar proyectos, y además hablar un poco de la energía solar y qué pasa pues cuando el crowdfunding, el financiamiento colectivo. Y al final también los dejaré con unas conclusiones y unos recursos adicionales. Les recuerdo que por favor apaguen sus micrófonos. Muchas gracias. El financiamiento colectivo, en inglés se usa la palabra crowdfunding, que es un poco más potente, que encuentro mucho en las redes. Viene de las dos palabras en inglés, crowd, que es una multitud, muchedumbre o mucha gente, y funding, pues que es un financiamiento, ¿no? Entonces la idea es que se utiliza el financiamiento que viene de muchas personas en lugar de que venga de un financiero o de varios financieros profesionales, tipo bancos, inversionistas que sean semillas o ya de niveles más avanzados. Y como le comentó Lichey, es algo que empezó a aparecer. Bueno, existen muchas formas que hemos financiado proyectos de la colectividad, proyectos que pasaron por las tangas, que el ejemplo mexicano, pero también en Europa o por el mundo, las iglesias o instituciones religiosas o del pueblo, organizaciones civiles que han permitido invertir por un grupo de personas en proyectos que pueden ser sencillos y que pueden ser también cada vez más grandes. Y esto ha empezado a tener un auge en los 90, cuando empezó a crecer mucho el Internet, que permitió tener acceso justamente a esta crowd, a esa multitud de personas. Y creo que el primer ejemplo, digamos, del crowdfunding o del financiamiento colectivo moderno fue una banda de rock en Inglaterra que permitió fondear su tour por el mundo por sus fans, ¿no? Un ejemplo del mundo artístico. Hay realmente cientos de plataformas que se prestan a ese tipo de financiamiento. Creo que de las primeras y las más conocidas son de la izquierda a nivel internacional. Indiegogo, que se enfoca en proyectos de arte o de medios independientes, y Kickstarter, que financia en realidad cualquier tipo de proyecto, que son bastante interesantes. Seed Invest igual está hecho para juntar, digamos, inversiones semilla en proyectos de un poco más riesgo. Y Patreon es una plataforma que ayuda a financiar personas que trabajan en los medios, gente que hagan podcasts o webinars, etcétera, y que se dejan financiar por sus fans, ¿no? Nada más para dar unos ejemplos, para mostrar que esto acontece en todos los sectores y en áreas de inversiones más sostenibles, como las energías, pero también proyectos que se consideran verdes o renovables. Hay muchos ejemplos que se han lanzado y en México pues la plataforma más conocida es y creo que deberían conocerla, y les voy a presentar, que es la plataforma Red Girasol, que permite el financiamiento de paneles solares.
aquí nada más una forma de organizar y de pensar en diferentes tipos de financiamiento colectivo. Pueden existir otras nomenclaturas, pero de forma general se habla de 4 tipos de crowdfunding, de financiamiento, y se distinguen un poquito por, primero, qué es lo que el inversionista recibe en retorno, cuál es la contraprestación. En segundo lugar, quién está invirtiendo o cómo lo llamamos. Y al final, la última línea representa otras formas de llamarlo. El primero, creo que ha sido el más principiante, es la forma que se llama de forma recompensa. Yo invierto al final en un producto que no se ha hecho. Yo personalmente invertí hace unos 15 años en un grupo de personas que crearon un producto que se llama el Fairphone, un celular sostenible que intenta reducir problemáticas en la cadena. Y la idea ahí es que yo le metí 300 euros a un grupo de gente que nunca habían hecho un celular, entonces era un poquito riesgoso en su momento, pero un año después, pues al final sí recibí un celular en retorno. Eso fue pues la apuesta ahí. Otros ejemplos que existen, hay muchas campañas que se realizan, se pueden hacer donaciones para ciertas causas. ¿No? En inglés se llaman donation-based crowdfunding, y al final la persona que comparte sus recursos es el donante, y pues el retorno es la satisfacción. Tal vez más serio para el sector financiero es lo que llamamos la inversión, ¿no? En inglés el equity crowdfunding. Ahí en realidad yo invierto en una acción, una participación de una empresa o de un proyecto, y eso implica también que si el proyecto tiene éxito, pues yo me voy a beneficiar de este proyecto económicamente, ¿no? Y ahí es donde el crowdfunding puede volverse interesante, porque si en lugar de tener 3 inversionistas, yo tengo 2.000 inversionistas, pues obviamente cada inversionista tiene un interés en que el proyecto tenga un éxito, y entonces va a ser publicidad, digamos, gratis para el gerente o la gerente del proyecto, ¿no? Entonces ahí hay una alineación interesante de los incentivos, facilitado por los medios sociales y las redes sociales. Y el último, que es el préstamo, que en realidad es el que vamos a ver hoy, que es donde la persona que presta el dinero, en este caso no es un banco, puede ser un ciudadano, puede ser una persona moral también, en varios casos, que se vuelve prestamista y recibe en contrapartida un interés, mientras el proyecto no hace más. El proyecto siga siendo capaz de pagar el préstamo. Y eso también a veces se le llama crowd lending. Aquí una pequeña lista, hay más, pero creo que esos son los más grandes que operan en Europa, y vemos que en países como Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Francia, que son los principales países donde han surgido desde los 2000, digamos que es una industria que en realidad no tiene más de 20 años, pero han surgido toda una serie de plataformas que lo que hacen es presentar proyectos que son generados externamente. A veces la plataforma tiene un papel activo en la generación del proyecto, a veces nada más ellos reciben y presentan, y en general el modelo de negocio se basa en recibir un porcentaje de las inversiones o de los rendimientos, o puede ser una combinación de lo que generan esos proyectos. Y les dejo al final también un paper que habla un poquito más específicamente sobre el crowdfunding para energías renovables en Europa. Obviamente hay un contexto regulatorio que varía por país y que es importante. Ligia mencionó, ¿no?, la importancia de las MIPYMES en México. Son el pilar de la economía, la gran mayoría de las empresas, parte del empleo, y la oportunidad radica en que existe mucho potencial en inversiones que podrían realizar un ahorro energético, lo que implica obviamente un ahorro económico, ¿no? Estamos hablando de un ahorro de 10 a 20% identificado por la CONUE, por diferentes organismos en México. Esto puede ser ahorros que se generan por refrigeradores más eficientes, iluminación, y obviamente un panel solar que genere su propia electricidad es una gran parte de esto. Y el potencial de ahorro equivale a 13 terawatt horas al año, lo que lo que en realidad representa casi 7 megatoneladas de CO2 por año,
sobre una emisión total de 800 megatoneladas en México. Entonces estamos hablando de un potencial de ahorro de casi 1% a nivel mexicano, ¿no? Esto es significativo y es también una oportunidad de inversión fuerte. El consumo energético de las MIPYMES es obviamente muy diverso, no es siempre muy bien conocido, pero lo que sí sabemos son las tarifas que consumen las MIPYMES, que pueden ser tarifas domésticas. Si son subsidiadas, entonces va a ser muy difícil recuperar la inversión a corto plazo, que no quiere decir que no se puede invertir, pero son inversiones no tan atractivas. Lo que se vuelve muy atractivo, ya lo comentó Lishay, pues es la tarifa de alto consumo. Costo muy alto, y los números para mostrar los tipos de derechos que encontramos para pymes son la pequeña demanda baja tensión, antes conocidas como la tarifa 2 y 6, la gran demanda baja tensión, eso ya son consumos un poco mayores a 25 kilovatios el mes, y las tarifas comerciales de media tensión, ahí son más para las medianas empresas, y estamos hablando de gran demanda media tensión ordinaria o horaria, ¿no? La diferencia siendo que uno tiene una tarifa que es igual todo el día y la otra varía en tarifas de pico, intermedio y bajo. Y obviamente hay que tener en cuenta que una gran parte de las pymes en México pues no siempre operan de forma legal en su consumo energético. Hay, bueno, esos... No, obviamente no hay números muy oficiales sobre esto, pero un pequeño estudio basado en 500 MIPYMES muestran pues, que casi un 30% usan el famoso diablito y obviamente no pagan por su energía. Y eso, pues la implicación es que solo de alguna forma económicamente tampoco les interesa ahorrar esa energía si la están ocupando, ¿no? Pero lo que sigue, el otro 70%, pues tiene un interés fuerte y obviamente hay un interés en reducir este número y formalizar estas empresas. La energía solar fotovoltaica, que es la que hablamos el día de hoy, otros modelos de negocio, pero hoy nos enfocamos en la fotovoltaica, que en México ha tenido, igual que en el mundo, un auge bastante espectacular en los últimos 10, 15 años. Estos son los números hasta el final del 2021 y vemos que aún en la pandemia pues hubo un crecimiento de las instalaciones y de la capacidad instalada total, y estamos hablando de ya más de 60,000 contratos que operan bajo la modalidad de generación distribuida, y más del 99% de estas son paneles solares. También hay unos proyectos más pequeños de biogás y de generación de biomasa, etcétera. Su Programa Nacional de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional, el PRODECEN, tiene que tomar en cuenta para su planeación de la instalación de centrales cuál va a ser el crecimiento de la energía solar distribuida, y en realidad aún en el escenario más pesimista estamos viendo aquí un crecimiento muy fuerte. Y un estudio que se hizo hace unos años con la ASOLMEX, la Asociación de Energía Solar de México, se muestra que hasta 2024 se podría llegar a instalar 6,000 megavatios de generación fotovoltaica en México bajo generación distribuida. Estos son números muy atractivos, y para los financieros tal vez más atractivo pues es el volumen de inversión que contempla esto, ¿no? Estamos hablando de hasta 2024 más de $1,000 millones de dólares de inversión que son necesarias. La gran mayoría van a requerir financiamiento, y hasta 2030 estamos hablando de más de 10,000 millones de dólares, ¿no? Estos acumulados. Esto es un mercado que está siendo atendido, pero todavía hay una brecha bastante grande y una oportunidad fuerte. Ok, ¿qué afectan la capacidad de una MIPYME en conseguir un crédito? Pues primero, obviamente, la propiedad del inmueble, ¿no? Si yo no soy propietario de mi inmueble, entonces si yo pongo un panel solar, yo no sé si me voy a beneficiar a largo plazo, si yo me muevo, o si el dueño me lo quita, o si me echa del edificio, ahí hay un riesgo. Y obviamente tiene que tener condiciones físicas adecuadas. Eso implica en general una pequeña visita en el lugar. Otro factor importante que conocería en el sector financiero pues es el de la capacidad de recibir pagos electrónicos, y esto no solo ayuda en cobrar, sino que también ayuda en comprobar los ingresos, que es lo necesario para poder conseguir
préstamo, ¿no? Y esto, aunque la pandemia ha sido un desastre para muchas personas y negocios, esto ha sido empujado por la pandemia. Muchas empresas ahora, en 2020, se estima que 6 de cada 10 MIPYMES ya venden algo por Internet, y en muchos casos también esto va acompañado de un pago electrónico, ¿no? No siempre, pero esto sí es una tendencia favorable. Y me comentan que la cámara... Voy a apagar mi cámara para que se escuche mejor. A veces hay un poco de retraso. Y bueno, muchas pymes, como lo comentó Lichey, bueno, el concepto de no tener acceso al financiamiento va a pasar por muchas cosas, ¿no? Uno es no tener interés, el otro es no saber cómo funciona, y el tercero es que las condiciones a que se le podría ofrecer, pues no son atractivas. Y lo que vemos de las MIPYMES que no aceptan créditos o que no reciben créditos es en general porque son demasiado caros los créditos, otros porque piensan que no lo necesitan o porque no han identificado oportunidad suficiente o porque tienen desconfianza en los bancos, ¿no? Y bueno, hay otras razones, pero esas son las principales. Y en el caso de que sí les interesa, pues en muchos casos también se les rechaza porque no tienen el historial, no tiene capacidad de pago o porque no tiene la documentación insuficiente, y en muchos casos también simplemente son cuestiones de que no existe la capacidad administrativa para demostrar esa capacidad de ingreso y la capacidad de pago. Entonces, bueno, los proyectos solares distribuidos, entre otros, son una de las áreas que se siguen percibido como algo que es de alto riesgo, cuando en realidad es una tecnología bastante probada. Nada más, como todas las tecnologías sostenibles y renovables, tiene la propiedad de que la inversión inicial suele ser bastante alta y luego tiene un costo de operación que es muy bajo, ¿no? Y eso hace que pues vale la pena financiarlo y vale la pena conseguir un préstamo para tener luego a largo plazo ahorros bastante significativos. Sí, voy a pasar al próximo. Ya que ya comenté, ¿no? El COVID afectó a muchas MIPYMES. Pensamos nosotros también, la GIZ, que hacer inversiones para poder tener un ahorro en la factura eléctrica puede ser una forma de hacer más resilientes las MIPYMES. Y la oportunidad existe pues en que el mercado digital está creciendo mucho, se hacen los pagos de forma electrónica y las ventas en líneas pues ayudan a las empresas a mostrar sus pagos y sus ingresos. Ahora, un ejemplo de cómo funciona en la práctica el financiamiento colectivo. La página de Red Girasol es una página donde personas que piensan que tienen, donde se identifica una oportunidad de invertir en un panel solar, es decir, se ha identificado un consumo, se han analizado las facturas y identifican un espacio en el techo disponible y una escala, un tamaño del sistema a instalar, y tenemos un costo de inversión. Entonces hay un monto a financiar y este proyecto se le van a subir a la página. La página, o sea, Red Girasol ayuda a hacer una evaluación crediticia que puede ser una persona moral o una persona física, y ahí es donde entran pues muchas MIPYMES, que puede ser una tiendita, puede ser un restaurante, puede ser cualquier tipo de negocio, pero también casas con tarifa DAC, que entran y dicen, mira, yo no quiero o no puedo conseguir un financiamiento por los bancos, pero sí yo estoy dispuesto a pagar una tasa que tal vez pues puede ser atractiva para una persona individual en prestársele este dinero. Y la plataforma permite decir que varias personas pueden entrar y invertir en este proyecto en el sentido de hacer un préstamo a esta persona o esta persona moral. Entonces se puede dividir los costos de un proyecto entre varias personas y se pueden hacer inversiones de 100 pesos por arriba, ¿no? Entonces la barrera para entrar es muy, muy baja. El umbral para hacer una inversión por parte de inversionistas, ¿no? Puede haber profesionales que tengan acceso a Internet y una cuenta de banco, ya pueden invertir, ya pueden empezar a generar beneficios.
Y entonces aquí vemos pues toda una lista de personas que tienen proyectos con calificaciones distintas entre el B- y el C+, y tasas que varían del 13 al 15, he visto algunos a casi 16 también en el proyecto. Hay un simulador que permite mostrar cómo van a ser las mensualidades, y la plataforma al final es un intermediario que ayuda en generar un contrato entre el prestamista y el persona o la empresa que recibe el préstamo, ¿no? Entonces, en realidad, el préstamo no se le hace a la plataforma es nada más un intermediario en este proceso, y eso también tiene implicaciones pues, sobre los riesgos financieros y legales de este proyecto. Y bueno, lo interesante es que yo si tengo, no sé, 5 o 10 mil pesos que invertir, yo puedo decir, bueno, me gusta este proyecto porque está en mi comunidad o porque está en un lugar que me gusta o porque conozco el dueño, o puedo decir yo no quiero repartir mi riesgo y lo voy a distribuir entre 5 o 7 proyectos, por ejemplo. La plataforma lo que toma es una comisión sobre esta inversión, pero más se invierte, pues más baja la comisión, y hay formas incluso de conseguir un descuento en la comisión, incluso una sobretasa. Un ejemplo de proyecto concreto, unos números duros aquí. Esos son números reales proporcionados por Red Girasol, donde tenemos diferentes proyectos y vemos que un proyecto típico, un sistema de 9 kilovatios peak, esto podría ser un pequeño negocio. Tendría, o esto fue basado en el año pasado, un costo unitario de $1.3 el kilowatt peak, por un costo total de instalación de 243 mil pesos. Esto es un proyecto típico, ¿no? que pasa. Aquí hay otros proyectos donde vemos los paneles que se instalan. Perdón, ese es el mismo proyecto donde vemos todos los componentes que incluye este proyecto. El costo total está dominado obviamente por los paneles. También hay el inversor, que es una parte importante, 2 inversores en este caso, y luego la estructura, y esto incluye el costo también de instalación. Y bueno, el margen bruto para el instalador, entonces ahí ya es uno de los pilares para que el sistema funcione, es que tiene que haber un instalador que pueda vender este sistema en el momento y recibir su pago ya en el momento. Tener ya una margen bruta que puede ser bastante atractiva para los instaladores, ¿no? Si el instalador es feliz, pues va a procurar otros proyectos y eso le puede hacerlo atractivo. ¿Qué hace que un proyecto sea atractivo? Pues son las condiciones locales del usuario final, dónde se va a instalar el panel. Tiene que ver con cuánto cuesta la energía que se está ahorrando, cuál es la irradiación solar y cuánto genera el panel al año. Y los datos crediticios históricos que maneja Red Girasol es en promedio una tasa de 16, ya les comenté que hay 16, algunos que van a 17. Creo que, según yo he visto, han bajado un poquito las tasas, lo que a mí me indicaría una reducción de los riesgos. Creo que Red Girasol es capaz de ir de una mejor forma. Lo que también es interesante de ver, también lo escuchamos de banco, que personas que instalan paneles solares suelen ser bastante responsables y la tasa de no pago es muy bajo comparado con otras industrias. Y bueno, los proyectos se pagan sobre periodos que pueden ir de 3 a 5 años, con un enganche de 10%, que es relativamente bajo, y luego pues ahí una facturación interesante. Ahí entra un poco unos ejemplos, ¿no? Una tarifa de alto consumo puede llevar a que el proyecto en sí sea bastante rentable. Con un plazo de retorno, algunos de esos proyectos se pueden volver a pagar la inversión en 3 años, y tomando en cuenta que un panel solar seguirá produciendo durante 25 años, ¿no? O sea, va bajando un poquito, digamos 0.5% anual, pero estos son proyectos que son bastante interesantes con una tasa de retorno de 33%, creo que eso es calculado. Y con otras tarifas, la pequeña demanda de baja tensión también, esto puede ser bastante atractivo, 5 años con un
un retorno de inversión de 14.2, y para tarifas más de consumo más grande, de gran demanda, estamos hablando de un retorno de 7 años. Bueno, entonces al final la pregunta es si una empresa está dispuesta a pagar las tasas que le pueden dar un inversionista de crowdfunding, ¿no? ¿Quiénes invierten hasta ahora? ¿Cuál ha sido la experiencia? ¿Quiénes invierten a través de Red Girasol? Pues en su gran mayoría son personas físicas. También hay algunas personas morales que participan, y vemos hasta ahora una dominación por hombres frente a mujeres, pero sí hay, o sea, la participación de mujeres también es interesante. Y las zonas geográficas pues participan desde todo el país, con una dominación desde la Ciudad de México con 18%, seguido por Estado de México, Nuevo León, Jalisco, que son estados donde también hay muchas instalaciones de generación distribuida solar. Y por rango de edad, vemos que es una población relativamente joven. Un tercio son personas de 20 a 30 años, ¿no? Que tal vez puede ser su primera inversión, puede ser que están aprendiendo sobre cómo se invierte, y en general viene también con una motivación bastante alta. Y el monto de la inversión, ahí vemos que les comenté que se puede invertir a partir de unos 100 pesos, pero la gran mayoría invierten menos de 10,000, pero hay algunas personas que invierten más de 10, 20 e incluso algunas hasta más de 100,000 pesos. Ahí no sé si son personas o personas morales, no nos dicen el dato. Y bueno, los rendimientos para los inversionistas son relativamente alto, y la cartera vencida, les comenté en general, los paneles solares, las personas que tienen esos pues tienen buenas formas de pagar. Con la pandemia hubo se subió un poquito la tasa de la cartera vencida, pero creo que ya volvió a bajar, y en realidad las tasas son bastante bajas, de 6.22% en volumen, y solo en volumen son solo 4.7% del volumen que está en cartera activo. Sí, ha subido durante la pandemia, y tomando en consideración el impacto de las comisiones y de la cartera vencida, en promedio se estima el rendimiento neto es de arriba del 10%, ¿no? Esto es bastante atractivo cuando lo comparamos con inversiones en ese sector, o mucho más atractivo cuando se compara lo que nos puede dar un banco, ¿no? ¿Cuáles son los factores necesarios para que un proyecto de financiamiento colectivo tenga un éxito? Pues todos los participantes tienen que encontrar riesgos aceptables y retornos interesantes, ¿no? Entonces, los participantes, que son muchos, ¿no? En este caso, pues están los usuarios finales, los que solicitan el crédito. Están los inversionistas retail, personas físicas y morales que invierten a través de la plataforma, que prestan dinero a los usuarios finales, pero también están los instaladores, que tienen que identificar proyectos y recibir sus pagos gracias al financiamiento, y la plataforma intermediaria que toma, que toma un porcentaje de esas inversiones, ¿no? Obviamente, para que funcione, pues es muy importante la infraestructura tecnológica. Si la página es clave, ¿no? Hay que tener buenos diseñadores. En otras plataformas a veces se muestran incluso videos sobre el proyecto. Para la energía solar, pues no son cosas que se mueven, ¿no? En general son más bien una descripción del proyecto. Ayuda a saber a quién vas a invertir tu dinero, ¿no? Qué tipo de persona es. Esos son el tipo de cosas que me gusta ver a la gente que invierten. Y pues hay que tener recursos humanos calificados para apoyar ese desarrollo tecnológico, que puede ser un reto. Y el marco legal, que es obviamente clave, no solo para garantizar que los proyectos solares tengan sus contraprestaciones, sino también que el sistema que entra en la categoría FinTech, ¿no? Regulado por la ley FinTech, pues sea también reconocido por el marco regulatorio mexicano. No voy a entrar en todos los requisitos que manda esta ley. También creo que está evolucionando con el tiempo.
Pero bueno, la ley FinTech encubre mucho tipo de financiamiento, pero dos categorías que son instituciones de fondos de pago electrónico y instituciones de financiamiento colectivo que están específicamente definidas en esta ley. Entonces, para resumir y para ver un poquito dónde vamos desde aquí, creo que a nivel internacional el crecimiento de las plataformas de crowdfunding ha sido bastante espectacular en los últimos 20 años, es algo nuevo y que surfea, digamos, sobre todo la ola de redes sociales y de crecimiento de Internet, de los celulares, etcétera. Y lo que vemos en México es que las condiciones son suficientes y permiten una rentabilidad para que todos los participantes del sistema puedan sacar provecho. La rentabilidad depende de la vigencia de las contraprestaciones. Hay un riesgo regulatorio ahí. Podría ser que en algún momento haya un cambio en este modelo, pero si hay un cambio, no necesariamente. Arno, perdón, tu micrófono se apagó. Uy, sí, creo que Hola, choqué un botón dejamos de aquí. escucharte. Ok, perdón, sí. ¿Me escuchan ahora? Sí. Sí. Sí, pero pulsé un botón sin querer. Entonces la rentabilidad pues depende, ¿no? de que siga vigente el modelo actual de contraprestación, o podría haber otros modelos de contraprestación que podrían hacer que todavía siga atractivo. Pero sí es importante que sigan rentables los proyectos de energía solar. Y el financiamiento colectivo solar es realmente una herramienta que permite empoderar y participar en la transición energética en México. Creo que es algo que es bastante alineado con los ideales de la 4T, en el sentido que permite participar a la transición y al crecimiento económico. Y creo que abriendo un poquito más allá de la energía solar, yo creo que es algo que se podría prestar muy bien y que se hace en otros países para inversiones que sean orientadas hacia eficiencia energética, ¿no? Uno de los grandes beneficios es que en el caso de la eficiencia energética y de la generación renovable es que estamos generando un ahorro, ¿no? No estamos invirtiendo en bienes de consumo, estamos realmente generando un flujo de caja, aunque no es directamente visible. Y yo creo que es una oportunidad grande para aprovecharse. Y si alguien trabaja en el sector financiero, pues les recomiendo que lo vayan explorando. La oportunidad para el sector financiero es invertir en ese tipo de plataformas, desarrollar sus propias plataformas o facilitar que se invierta capital en proyectos pequeños de generación distribuida, ¿no? Esas son diferentes líneas. Les dejo con unas publicaciones. Todas estas son publicadas por la GIZ, el Clúster de Energía y Clima. Hay análisis costo-beneficio, hay manuales que se enfocan más a ciertos sectores que incluye el retail, parques industriales que tienen consideraciones particulares. Hay un reporte que citamos aquí varias veces que fue publicado junto con la Asociación de Bancos de México, la ABM, que habla un poco de la oportunidad para el sector financiero en general, el sector solar. Varios webinars como este que puedan encontrar en la página, aunque creo que esta página ya no, habría que cambiarla ahora que la veo. Estudios interesantes sobre otros modelos alternativos como son las cooperativas de energía, tanto cooperativas de generación como de consumo. Hay un monitor comercial de índice de precios que se actualiza con precios actuales de cuánto cuesta un sistema solar en México en función de su escala, etcétera. Y unas páginas un poco externas. Existe una asociación mexicana de financiamiento colectivo, donde existe pues, todo tipo de empresas que están dedicadas ahí a ofrecer plataformas y tecnologías. Una página fundada aquí por la Unión Europea, donde se hizo una evaluación de cuáles son, incluye unos documentos interesantes con recomendaciones de qué es lo que se tiene que hacer para tener éxito con una plataforma de crowdfunding. Obviamente las condiciones locales son importantes, y un paper que analiza específicamente un poco las condiciones de éxito para plataformas específicamente para energía en el mercado europeo, ¿no?
Y con esto, pues, no sé si que le toca a Daniel platicar un poquito de su programa. ¿Es correcto, Lishay? O si tomamos el tiempo para preguntas. No, es correcto. Muchas gracias, Arno. Sí, creo que sí podemos lograr unas palabras, una presentación de Daniel y luego unas cuantas preguntas. Adelante, Daniel. Voy a dejar de compartir. Claro, ¿qué tal? Buenos días a todas y todos. Segundito, voy a compartir pantalla y si me pudieran decir si lo pueden ver. Ya lo estamos viendo. Perfecto. Pues, ¿qué tal? Muy brevemente voy a hacer una presentación de otro proyecto que se está implementando en la GIZ en cooperación con Coca-Cola FEMSA y Red Girasol en el marco del programa Develop del BMZ de cooperación con el sector privado. Este proyecto tiene el título de Acceso a la energía solar renovable para pequeñas y medianas empresas minoristas y justamente parte de, digamos, de los resultados de este estudio que nos estuvieron presentando antes, ¿no? Entonces, bueno, pues muy brevemente, a manera de resumen, sobre los objetivos, el contexto del proyecto. Como les comentaba, se trata de un proyecto del programa Develop que impulsa las asociaciones público-privadas para proyectos de sostenibilidad en países en vías de desarrollo. Este proyecto comenzó formalmente en abril del año pasado, abril 2021, y tiene su fecha de conclusión en diciembre de 2024 y está siendo implementado con, digamos, los socios principales es Coca-Cola FEMSA y GIZ y Red Girasol como un tercer socio para la implementación del modelo operativo en su plataforma de Red Girasol. El proyecto surge de la identificación del contexto que ya nos estaba platicando Arno de las pequeñas y medianas empresas minoristas. Bueno, en este caso es específicamente al sector retail. En el país se operan aproximadamente un millón, bueno, un poco más de 1 millón de negocios locales minoristas, de los cuales 600,000 son clientes de Coca-Cola FEMSA y de estos 100,000 son clientes estratégicos del canal tradicional. Estamos hablando de tienditas como de la esquina, misceláneas, abarrotes, etcétera. Y pues bueno, son negocios que se encuentran en un contexto complejo, muchas veces relacionado con la informalidad, lo cual les crea dificultades para acceder a créditos. eh, en contextos también de inseguridad y, bueno, donde a veces la profesionalización o el grado de profesionalización no es el más alto. Pero especialmente lo que se identificó es que de sus costos operativos, aproximadamente del 50 al 70% se van al pago del recibo de la electricidad, ¿no? Entonces, estos digamos, costos tan altos, pues bueno, ponen en riesgo su mantenimiento en operabilidad y sobre todo, bueno, en el contexto de la pandemia, ¿no? Entonces, en vista de la problemática identificada, los objetivos del proyecto es justamente fortalecer al sector retail para proveerlo con un mecanismo para la instalación de sistemas solares a través del crowdfunding. Y con esto, permitirles reducir sus costos operativos por el consumo de electricidad y también, por ende, reducir emisiones de gases de efecto invernadero. También como objetivos asociados es fortalecer las capacidades del sector nacional de la energía solar y favorecer a los inversionistas de los proyectos, es decir, a los crowdfunders, ¿no? Los enfoques del proyecto principales son el desarrollo de este mecanismo innovador,
para la instalación de sistemas solares fotovoltaicos en los establecimientos de estos que se conocen tradicionalmente como changarros, a través de una plataforma de crowdfunding basada en la plataforma existente de Red Girasol. Y bueno, también la implementación de un programa de desarrollo de capacidades tanto para los negocios locales minoristas como para desarrolladores solares. En el caso de los minoristas es darles las herramientas para lograr un mayor aprovechamiento de los ahorros que se consigan con los sistemas solares. Y en el caso de los desarrolladores solares, fortalecer su operación y poderla ampliar, ¿no? Entonces, los indicadores es la instalación de 300 a 350 sistemas fotovoltaicos en 2 etapas, una etapa de piloto y una de despliegue. Y, bueno, la implementación de campañas de difusión, el monitoreo de resultados y la documentación de lecciones aprendidas, ¿no? Los impactos que se esperan es apoyar a la recuperación económica tras la crisis sanitaria por COVID, la protección del clima y apoyo a la transición energética. También, como parte de las actividades del proyecto, se plantea establecer alianzas con el sector financiero, con la banca de desarrollo, banca comercial, etcétera. En esto ya nos encontramos en conversaciones con diferentes actores identificados, y también crear alianzas y lazos con las asociaciones solares más importantes del país, ¿no? Entonces, nada más para darles brevemente pues cómo está, una visión de cómo va el proyecto, cuál es el estatus del proyecto. Recientemente se concluyó el piloto controlado que se implementó en Valle de México, Querétaro y Tampico. Durante este piloto se logró la instalación de 9 proyectos de sistemas solares. 9 de estos pasaron a través del mecanismo de crowdfunding y el modelo operativo desarrollado para este proyecto en específico, y uno se pagó de contado, ¿no? Quizá nada más comentar las diferencias entre el modelo operativo el modelo operativo original previo a este proyecto. Normalmente estaba basado en que clientes por su propio interés, o sea, es decir, negocios por su propio interés o a través de un proceso comercial con algún instalador, se solicitaba el crédito a Red Girasol. En este caso, el modelo operativo desarrollado en el proyecto Develop plantea la participación de Coca-Cola FEMSA en la originación del crédito a través de un filtrado de identificar y levantar interés de sus clientes de este canal tradicional, para asignarlos directamente a instaladores de la red de Red Girasol, ¿no? Otros elementos que se integran a este nuevo modelo operativo es poder acceder a información de ventas de los clientes potenciales, de los solicitantes de los créditos, para complementar la información requerida por el modelo de riesgo crediticio que tiene Red Girasol, ¿no? Como una información complementaria. También se plantea el descuento de comisión por apertura del crédito en un 50 o hasta 100%. Y bueno, claro, la campaña de fondeo también está ligado, originalmente estaba nada más ligado al solicitante del crédito, pero ahora, pues bueno, también está ligado a Coca-Cola FEMSA como un respaldo, lo cual genera confianza en los inversionistas, ¿no? Entonces, bueno, como resultado del despliegue de este piloto, pues bueno, vemos que aproximadamente 2 millones de pesos mexicanos fueron financiados, con tasas de interés que van del 17 o casi 18% al casi 13%, y que les genera bueno, que está generando ahorros mensuales para todos los solicitantes de 31,000, aproximadamente 31,000 pesos mexicanos, ¿no? Con diferentes plazos que incluso llegan a ser muy rápidos, ¿no? De dos años
a 5 años, ¿no? Es interesante que de los 9 proyectos instalados a través del mecanismo de financiamiento, hubieron 5 que pidieron, que solicitaron el crédito con un 0% de enganche y otros 2,5% y 2,10%, ¿no? Bueno, las emisiones mitigadas que se esperan a lo largo de la vida útil de estos sistemas solares es de casi 1.135 toneladas de CO2 equivalente y a la fecha la capacidad instalada en kilowatt peak son de 71 kilowatt peak, ¿no? Ahorita nos encontramos justamente en la elaboración de un reporte de evaluación de los resultados para tener lecciones aprendidas y recomendaciones para la siguiente fase de despliegue para alcanzar los 300 a 350 sistemas solares instalados. Aquí algunos ejemplos de los sistemas que ya están instalados en Valle sobre todo en Querétaro y Altamira, en Tamaulipas. Y bueno, algunas actividades que se están realizando o que ya se realizaron. El modelo operativo que les comentaba ya fue estructurado y está ahorita pasando por un proceso de revisión y ajustes. En este modelo operativo también se incorporaron las metodologías de riesgo crediticio y de selección de instaladores que fueron elaboradas en el marco del contexto. También se acaba de finalizar el desarrollo de una plataforma operativa personalizada para el programa Develop, que está basada en la plataforma de Red Girasol, pero tiene, digamos, sus propios mecanismos de reporteo y de integración de los clientes de Coca-Cola FEMSA, ¿no? También se están entablando diferentes conversaciones con instituciones del sector financiero, que ahorita, digamos, están en una etapa temprana, pero bueno, ahorita voy a presentar algo más. Y bueno, también la participación en un foro de financiamiento verde que está preparando la GIZ en junio de este año, ¿no? Y finalmente, los cursos de capacitación que había comentado, uno para minoristas, para maximizar los beneficios de los sistemas solares y otro para integradores solares, con una fecha de lanzamiento a mediados del siguiente mes de mayo. Y bueno, quizá nada más mencionar esto. Estos son algunos números que hemos calculado a partir de estimaciones. La gráfica de la izquierda son datos que surgen de un estudio que realizó la ABM del mercado de energía fotovoltaica de baja escala, donde podemos ver que la mayoría de los usuarios eléctricos son comerciales, perdón, de los cuales 100,000 de estos son clientes de Coca-Cola FEMSA. Es la gran mayoría del número de usuarios y también es casi la mitad de la potencia que podría ser instalada, ¿no? Estos 100,000 clientes, la instalación de paneles solares en estos 100,000 clientes equivaldría a aproximadamente 200 megawatts de potencia instalada, ¿no? Entonces, nosotros haciendo algunos cálculos del mercado de 1.6 millones de puntos comerciales, pues el escalamiento justamente de este modelo operativo podría alcanzar a 100,000 clientes de Coca-Cola FEMSA, lo cual atendiendo con sistemas solares de aproximadamente 10 kilowatts de potencia instalada, requeriría una inversión de 980 millones de dólares. Lo cual significaría la mitigación de aproximadamente 708,000 toneladas de CO2 equivalente al año, ¿no? Entonces, lo que busca al final el modelo, el proyecto Develop es generar un modelo operativo que pueda ser replicable no solamente para los clientes de Coca-Cola FEMSA, sino también de otras empresas con clientes del sector minorista, ¿no? Para alcanzar, digamos, todo el potencial que se está viendo aquí de financiamiento.
Entonces, lo que en general se está haciendo es una invitación a instituciones financieras a participar en el proyecto, ya sea directamente en el fondeo de sistemas solares a través de la plataforma de crowdfunding, a través de las campañas, o indirectamente en la inversión a Red Girasol para su escalamiento, ¿no? Y bueno, también lo que buscamos es dar a conocer esta alternativa que ya hemos estado platicando entre los aliados, y promover el financiamiento colectivo, el crowdfunding, como un mecanismo para escalar las inversiones en energía renovable y la reducción de emisiones de gases. Entonces, nada más dejo rapidísimo, pero los nombres de contacto, pero bueno, seguimos en contacto porque creo que ya está encima el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel, por la presentación. Entonces, ahorita podemos tomar unos 3 minutitos para no pasarnos demasiado del tiempo para algunas preguntas. Hay algunas preguntas en el chat, pero también hay alguien que levantó la mano. Entonces, si quieres, Arturo, si puedes compartirnos tu pregunta de manera breve y concisa para que podamos atender también las otras preguntas del chat. Puedes abrir tu micrófono tú mismo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Arturo Verduzco de CADES. ¿Me escuchan? Sí. Sí, te escuchamos bien. Padrísimo. Arturo Verduzco de CADES Energía de Guadalajara. Nosotros hemos estado presentes en el tema del financiamiento, justo este tipo de negocios, trabajando muy de la mano con FIDE y algunas otras instancias privadas, por lo cual nos hace todo el sentido y nos interesa mucho el entender cómo va a funcionar este programa de Coca-Cola junto con Red Girasol. Pero pues, también hemos observado que, pues bueno, hay muchos factores, ¿no? La informalidad, el hombre panel, el tema de los precios, cómo han estado funcionando, que también es una iniciativa de GIZ. Pero la pregunta es, estos pilotos que ustedes desarrollaron, se hizo una comparativa, me imagino que sí, no sé si sea posible mostrarla, en referencia a cuánto fue lo que ellos ahorraron contra el pago de recibo de energía en Comisión Federal y cómo está quedando su mensualidad con respecto al pago del financiamiento. Esa relación directa pues, siempre ayuda mucho para que los clientes entiendan que dejan de pagar una cosa pero adquieren otra y al final del día pues buscan siempre que sea menor que lo que actualmente estaban pagando, ¿no? Entonces, me gustaría entender cómo es que hicieron funcionar esa parte. Gracias. No sé si se dirige a lo que se presentó de Red Girasol al inicio. Yo creo que en general siempre se busca que tengan la capacidad de pagar y que se muestre que el pago mensual pues no sea mayor a lo que se hizo antes a CFE, ¿no? Eso creo que sí es un criterio, pero no sé si hay alguien de Red Girasol que tenga más detalles sobre esto y no sé si interpreté bien la pregunta también. Sí, tal cual. Sí. Una cosa que sí he escuchado de otros instaladores es que a veces hay un tema psicológico, ¿no? Si soy yo, y en particular para personas privadas, que si invierto en paneles, digo, pues ahora ya no, mi luz es gratis, ¿no? Entonces empiezan, de repente no cuidan y empiezan a gastar más energía. Entonces, a pesar de que están generando bien sus paneles, pues sube su gasto energético y no están teniendo los ahorros que pensaban porque cambia su patrón de consumo. Eso pasa también. Por eso es muy importante la comunicación de decir, no, pues tienes que mantener tu mismo perfil o bajarlo de preferencia si quieres realmente mantener costos bajos, ¿no? Y en ese sentido es muy bueno y creo que hay ciertas empresas que lo hacen, que seguir, una vez instalado el sistema, seguir vigilando las facturas de CFE, ¿no? Para ver efectivamente si no hay un cambio fuerte en el patrón de consumo. Gracias. No sé si hay alguna otra contribución. No sé, Daniel, si desde el Develops en el mecanismo de monitoreo y evaluación tengan algo que compartir o si no, nos vamos con la otra pregunta. Tú me dices. Sí, es que tenemos una información acerca de eso. Lo estoy justamente ahorita buscando. Si me dan un segundito y mientras podamos pasar a otra pregunta y ahorita que lo encuentre lo puedo compartir.
Está la pregunta de Manuel. ¿Quién se lleva los beneficios fiscales de esta inversión? Que yo diría que el dueño del sistema puede hacer, por ejemplo, su, ¿cómo se llama? La depreciación acelerada, ¿no? La ley del ISR permite depreciar el sistema en un año, mientras pueden demostrar que el sistema sigue operando durante 5 años. Entonces, en este caso sería el usuario. En cuanto a donativos, ahí es un tema más fiscal que no sé, no tengo una respuesta. Sí, no sé si haya otra pregunta, si no puedo compartir un segundo esta información. Adelante. Sí, tenemos otra pregunta, pero puedes compartir tu información. Ok. Sí, bueno, esta es una tabla que realizó Coca-Cola FEMSA justamente para mostrar el caso tipo de un cliente que vende entre 1 y 3 millones de pesos mexicanos anuales. Y bueno, en promedio paga a CFE mensualmente 4,580 pesos, ¿no? En su recibo de electricidad, mientras se considera aproximadamente una inversión de 160,000 pesos en el sistema fotovoltaico, ¿no? Entonces, aquí encontramos como diferentes tipos de planes en los que paga diferentes tipos de enganche y a distintos plazos, ¿no? Con tasas anuales que van desde el 10, casi 17.9, casi 18, a casi 13%, ¿no? Entonces, bueno, no sé si la idea es que hay esta flexibilidad dependiendo, que se ajusta dependiendo a las necesidades y a las capacidades de pago de los minoristas. Pero bueno, muestran esta, no sé si es como el tipo de información que preguntaba Arturo, me parece. Sí, tal cual, literal. Era lo que quería más o menos entender. Perfecto. Una pregunta de Manuel también sobre la experiencia con el modelo de contraprestación de facturación neta en el país. De las instalaciones en el país bajo la modalidad de facturación neta, creo que representan menos de 1% de las instalaciones totales. Según yo sé, no se han utilizado estos modelos para el crowdfunding hasta ahora. El crowdfunding obviamente intenta limitar los riesgos, y con el modelo de facturación neta hay un riesgo adicional de que la energía que tú inyectas en la red, los excedentes se pagan al precio de marginal local, que es un precio de mercado que puede subir, puede bajar. Y ahí depende mucho del nodo al que te interconectas. Puede ser muy atractivo si hay una escasez o si no se puede evacuar la energía, etcétera. Si no se puede importar la energía, puede haber precios muy altos, en el cual puede ser muy atractivo, pero depende de muchas condiciones de mercado, por lo que puede ser atractivo como modalidad, pero tal vez no sería la primera para el crowdfunding o préstamos en general que buscan reducir los riesgos, ¿no? Muchas gracias, Arno. Tenemos una pregunta más, pero ya estamos sobre los 11 minutos después del cierre. Raúl, puedes abrir tu micrófono y si nos compartes tu pregunta breve, intentaremos responderla en unos minutitos. Raúl, ¿nos escuchas? Puedes abrir tu micrófono. ¿Alguien más? Afico. Bueno,
pues entonces creo que vamos a ir cerrando también por respeto al tiempo planeado y agendado para esta sesión. Les agradecemos mucho su tiempo de asistir a la presentación. Estuvimos conectados en un momento casi 60 personas. Quiere decir que es un tema de bastante interés en el sector. Vamos a poner disponible este documento y también la presentación en la página que Diana compartió aquí en el chat. Es www.cooperacionclima.mx. Ahí es donde se está poniendo y subiendo toda la información del programa TREM, y ahí es donde van a poder encontrar estas presentaciones y el documento completo para su análisis. Les compartimos nuestros datos de contacto rápidamente antes de despedirnos. Voy aquí a compartir los correos, tanto el mío como el de Arno. Y bueno, no puedo proyectar al mismo tiempo el de Daniel, pero con mucho gusto si nos escriben por ahí podemos poner y hacer la vinculación necesaria. Creo que sí están viendo la lámina de datos de contacto, ¿verdad? También ahí está la página de cooperacionclima.mx. Y sin más, pues agradecerles mucho, Daniel, por tu participación, Arno, por la presentación y muchísimas gracias a todos por su tiempo el día de hoy, de ver estos resultados. Muchísimas gracias. Bonito martes a todos. Que estén muy bien. Gracias, Lishay. Todos y todas, bonito día. Muchas gracias, Lishay.